jóvenes somos grandes por elección porque somos la voz del pueblo. Bueno, nos vamos acomodando, Los jóvenes somos grandes por favor. elección porque tenemos voz y voto y hemos hecho una nueva generación donde podemos expresarnos con esta cultura. Los jóvenes somos grandes por elección porque somos diversos y podemos tomar nuestras propias decisiones. Los jóvenes somos grandes por elección porque tenemos el poder de transformar el país. Somos soñadores, innovadores y queremos un país mejor. Los jóvenes somos grandes por elección porque contribuimos a la democracia. Si yo tuviera el poder de cambiar algo en mi región, desde la política y poder postularme, pondría centros de actividad física para los jóvenes. Museos de Juventud son la instancia máxima de participación juvenil donde jóvenes entre 14 y 28 años. Ya en contados minutos iniciamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este nuevo espacio, a esta segunda parte del espacio. Ya vamos a ir invitando también a las personas para que se vayan acomodando, a nuestros panelistas, al moderador de este segundo panel, en este seminario de IA y democracia, preguntándonos si es una oportunidad o un riesgo para las elecciones. Y este segundo panel de esta jornada se titula Regulación y ética, límites y garantías para el uso de la IA en la democracia. Este panel será moderado por la doctora Sandra Ortiz Laverde, directora del Departamento de Derecho de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad del Externado de Colombia. Bienvenida. La acompañan como panelistas Sara Muñoz Cadena, asesora de la delegada para la protección de derechos en ambientes digitales y la libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo, así que bienvenida también. Andrés Rengifo, consejero general adjunto de Microsoft, y Pilar Sáenz, coordinadora de la línea de participación cívica de la Fundación Carisma. Bienvenidos a ustedes los panelistas, también a nuestra moderadora, y en este espacio hablaremos sobre cómo equilibrar la innovación tecnológica con los principios éticos y democráticos que deben guiar el uso de la inteligencia artificial en estos procesos electorales. Así que bienvenidos, y también a ustedes que siguen conectados aquí a través de YouTube y a través de nuestra red interna Viva Engage, y a todos los que están presentes en el auditorio. Iniciamos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, buenos días a todos, mil gracias a la Registraduría por la invitación, y creo que en estos momentos de esta coyuntura es muy importante generar este espacio de análisis y discusión. Quisiera empezar, pues sabemos que actualmente están varios trámites y procesos legislativos en función de regular la inteligencia artificial, pero cuando hace una revisión, y que acá nos acompaña Sara, que trabajamos en unos temas también con la Universidad de los Andes en materia de inteligencia artificial, nunca se ha analizado, se ve la referencia explícita a inteligencia artificial, al tema de la democracia como factor que pueda afectar el uso de esta tecnología, y pues obviamente es importante reflexionar sobre lo que son los abusos y riesgos que se pueda generar por la uso intensivo de la inteligencia artificial en los procesos democráticos. Entonces, lo que buscamos acá, hay tres representantes, uno de sociedad civil, otro de un gran desarrollador de tecnología, y pues Sara, que ha sido investigadora sobre temas de IA y ahorita está vinculada a la Defensoría del Pueblo, donde vamos a analizar qué posturas hay sobre cada uno de los elementos y los riesgos que se están avisorando. Si analizamos proyectos de ley, sí se identifican unos riesgos. Si miramos legislación europea, que es nuestro gran referente en formas de estar regulando, sí, una de las afectaciones es cómo la inteligencia puede generar procesos de
de evitar la individualidad, sino generar procesos de que todos seamos uniformes en nuestra forma de pensar. Entonces yo creo que es el gran riesgo que se pueda generar con el uso de la inteligencia artificial en la democracia y por lo tanto es un alto riesgo dentro de esa categoría que se está dando. Sabemos que hay un proyecto presentado por el Gobierno Nacional que hace una clasificación de riesgos, pero surge la necesidad de qué otras implicaciones hay y si obviamente esas clasificaciones que se están dando son lo suficientemente válidas para proteger un entorno tan importante como las decisiones electorales y pues la forma como se eligen pues nuestros representantes. Entonces vamos a tomar un poco la metodología, me gustaría que todos se presentaran y empezaríamos con Andrés, atendiendo que está en minoría en este panel, y pues que nos cuente pues obviamente su posición y a qué están representando en esta mesa de discusión. Empezaremos con Andrés. Bueno, pues doctora Sandra, muchísimas gracias, un reconocimiento muy especial a la registraduría por convocar este excelente espacio de discusión. Yo me siento muy honrado de poner la cuota de diversidad hoy en este panel, porque por lo general la mayoría son hombres, pero eso es una muestra muy positiva de la evolución. Bueno, yo básicamente, digamos, como plantear un contexto general en el sentido de qué define, digamos, el contexto al que estamos enfrentados, digamos, como humanidad hoy en día. Y yo creo que la doctora Sandra lo incorporó como un elemento de su presentación general, y es que estamos viviendo un fenómeno de intensidad tecnológica, uso intensivo de la tecnología. Y ese uso intensivo de la tecnología de alguna manera se define por un crecimiento exponencial de la tecnología versus una adopción o absorción social que no viaja al mismo ritmo. Entonces uno tiene un gran espacio entre el crecimiento exponencial de la tecnología y la absorción social. Ahora, ¿por qué es tan importante este nuevo contexto? La humanidad, digamos, tradicionalmente, cuando enfrenta una nueva realidad o una nueva problemática, siguiendo la frase de Churchill de que uno, entendiendo el pasado, de alguna manera puede entender el futuro próximo, la humanidad mira en una perspectiva histórica para entender cómo lidiar con el problema que está enfrentando. Y cuando la humanidad mira hacia atrás y mira algunos de esos grandes hitos tecnológicos y esas grandes revoluciones y cómo reaccionó la sociedad a la apropiación de esos grandes hitos tecnológicos, no encuentra un referente que le sirva para saber cómo reaccionar a lo que nos está pasando. Y básicamente eso pasa porque la tecnología crece exponencialmente y eso es muy importante. Piensen ustedes en yo no sé si ustedes están familiarizados con la ley de Moore, que era esa famosa ley de cómo aumentaba la capacidad computacional. Entonces a uno le decían, los procesadores aumentan su capacidad al doble cada 2 años. Eso quería decir que el número de transistores o circuitos que estaban en un chip aumentaba y por lo tanto el procesamiento de información aumentaba. Y de alguna manera la tecnología siempre siguió ese referente para entender cómo progresaba o evolucionaba la tecnología. Hoy los crecimientos son exponenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy la tecnología crece a 2, 4, 8, 16, 32, 64, y ese crecimiento no lo entiende la humanidad. Y de alguna manera, vislumbrarlo numéricamente la humanidad no lo entiende, y en términos de capacidad computacional tampoco. Entonces, muchos del impacto que trae ese crecimiento exponencial impactan institucionalmente o impacta a una sociedad. Ahora, esta tecnología a la que nos estamos enfrentando hoy de manera particular, que es la inteligencia artificial, es una tecnología que los economistas conocen como una tegnología de propósito general. Las tecnologías de propósito general son las que tienen el potencial de impactar cualquier frente social o cualquier segmento de la economía. Y a mí por eso me gusta tanto el título de AI y democracia. Ahí ustedes no están viendo la tecnología de termostatos y la democracia, o la tecnología de los vehículos y la democracia, porque esas tecnologías no tienen el potencial de impactar cualquier segmento de la economía o cualquier entorno social. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ese de alguna manera define ese contexto social, y entonces ese contexto social y de alguna manera económico pues nos impone el siguiente reto, y es, si hoy estamos enfrentados a una tecnología que tiene el potencial de impactar a la humanidad en su integridad, pues esa tecnología tiene que desarrollarse de manera responsable.
y es por eso que venimos hablando del tema de responsabilidad y muchas veces se acuñan conceptos como la ética a todo este tema de, digamos, el desarrollo, el deployment y el uso de la tecnología. Pero como el insumo principal de esta tecnología es la información, y de alguna manera la información es la que aquí a todos nos preocupa, déjenme llevarlos un poquito a un tema histórico y cierro con eso la introducción porque quiero dejar la pulguita en el oído. Piensen ustedes cuando apareció la máquina de Gutenberg, en el año 1450. Ese es un cambio emblemático y un cambio paradigmático. ¿En qué sentido? En que fue un momento donde el hombre era el vehículo exclusivo de la información y el conocimiento. Y apareció un dispositivo que era capaz de replicar ese conocimiento y de alguna manera generarlo, no a una escala masiva, pero a una escala interesante. Y a uno generalmente suelen ubicarle ese hito histórico con la aparición de la revolución científica. Así lo cuenta la historia, dicen la humanidad tuvo acceso a la información. Y resulta que uno cuando lee Hariri en su último libro Nexus, que es la historia de la evolución de la información, le dice, Europa después de la imprenta duró 100 años más leyendo sobre brujas y hechiceros. Eso no coincide con una revolución científica. Y hoy de alguna manera cuando estamos enfrentados a esta tecnología, estamos empezando a entenderla, estamos empezando a entender esa tecnología. Y aquí una nota, en la tecnología y su evolución, el tiempo no es un elemento accidental, sino es un elemento esencial. La tecnología necesita del tiempo para poderse entender y apropiar socialmente. Y estamos en ese proceso, Que sea regulación, que sea apropiación, que sea entendimiento, que sea conocimiento, no sé, eso lo vamos a definir socialmente. Y lo último, en Estados Unidos, Nueva York, cuando se empezaron a construir los rascacielos, se introdujo una tecnología, que eran los elevadores. Y resulta que esos elevadores tardaron 10 años para que la gente los empezara a usar. La gente prefería subir por las escaleras. ¿Cómo finalmente se logró la adopción masiva de los elevadores en esos edificios? Les pusieron un espejo. ¿Por qué? Porque la gente se monta y el espejo la distrae, se arregla. El tiempo deja de ser un tema puntual porque de alguna manera eso le permite. Y miren que eso no es un tema de regulación. Pero terminó adoptándose la tecnología y terminó prosperando y hoy un edificio pues tiene ascensor. Entonces yo lo dejo planteado en esos términos. Entonces, mil gracias Andrés, y creo que Andrés alude a un tema muy importante que es el tema de ese propósito general, pero que sí está permeando en diferentes ámbitos. Entonces, por eso, ¿qué responsabilidades y riesgos estamos inmersos? Ese es el tema que por lo tanto nos convoca, y el tema de la apropiación, y pues también lo que se analiza es cómo yo genero ciudadanos críticos, y creo que le doy la palabra a Pilar, que revisando pues las preguntas, pues cuáles serían, frente al tema que nos convoca de hablar de la inteligencia artificial aplicada para los procesos democráticos, ¿cuál sería ese conjunto mínimo de garantías que uno debería tener desde Carisma? Entonces, para que la audiencia conozca qué es Carisma, cuál es el rol que tiene y cuál es esa perspectiva que tú nos quieres compartir, atendiendo un poco que estamos hablando de que hay un tema muy importante, es la apropiación y la generación de esa confianza por parte de la ciudadanía. Listo. Entonces, hola a todos, a todas, muchas gracias. Me alegra estar en un panel, mayoría mujeres. En temas de tecnología no siempre pasa, entonces se agradece porque también se muestra que hay un cambio, tal cual lo estaba diciendo Andrés, y me alegra mucho reencontrarme con Andrés. Hace mucho tiempo no coincidíamos. Bueno, con todas también, obvio. A ver, entonces voy por partes. Primero, Carisma. Carisma es una organización de sociedad civil colombiana que trabaja en la intersección entre temas de derecho y tecnología, de derechos humanos y tecnología, tratando de que las tecnologías, particularmente las digitales, avancen y permitan tanto el ejercicio de derechos humanos, pero también que vayan o que protendan hacia la justicia social. Y Carisma en temas electorales lleva ya una larga tradición de hacer algunas actividades. Y esto fue porque empezamos a darnos cuenta que en el proceso electoral estaban entrando a jugar
muchas tecnologías y que esas tecnologías pues las estábamos incorporando sin que necesariamente tuviéramos una reforma del Código Electoral. O sea, para los que por acá sigan los temas de electoral, saben que hemos pasado 2, 3 reformas de Código Electoral y que eso no ha funcionado por diversas razones. Y sin embargo, teniendo un código electoral de 1986, es anterior a la Constitución, del 91 hemos estado incorporando desarrollos tecnológicos en el proceso electoral. Y eso sigue siendo cierto. Y tal cual lo decía Andrés, a medida que vamos incorporando la tecnología, esta cosa va creciendo de forma exponencial, los usos que están ahí y también los riesgos. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar los temas de uso de tecnología en el proceso electoral, era 2018, hace ya casi 8 años. Y en ese momento fue la sentencia del MIRA, que le devolvió estas curules y que había como un… que de hecho ha estado en el fondo de muchas de las discusiones sobre fraude electoral. En realidad la sentencia del MIRA abordaba la necesidad de poder tener trazabilidad y acceso a la información, que está muy vinculado con lo que antes estaba hablando Andrés, y es si tenemos información y si podemos hacer una trazabilidad de cómo se desarrollaron cómo se generaron los resultados electorales, podemos garantizar la confianza. Si no tenemos esa información y se pierde la trazabilidad, entonces, siguiendo lo que también decían nuestros panelistas anteriores, no podemos garantizar la confianza en los resultados de ese proceso electoral. Y ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces, nosotros muy rápidamente nos dimos cuenta que las elecciones son un proceso de confianza. Y cuando metemos cosas que no sabemos cómo funcionan, esa confianza se debilita. Entonces, si tenemos países, no Colombia, otros países donde hay voto electrónico y no sabemos cómo funciona el voto electrónico y no podemos confiar en los resultados que nos dan las máquinas de voto electrónico porque se pueden manipular o lo que sea, hay desconfianza en ese sistema y eso conlleva problemas para la democracia, porque efectivamente tener tecnologías que no sabemos cómo funcionan pone en juego la credibilidad de este acontecimiento que son las elecciones. Ahora, voy a llegar a inteligencia artificial, lo juro. ¿Cómo entra ahí? Cuando empezamos a revisar esto nos dimos cuenta de que nadie hablaba sobre la tecnología en el proceso electoral, que estos temas eran muy oscuros, que nunca había habido una auditoría pública, transparente, independiente sobre el proceso electoral colombiano. Eso sigue siendo cierto, desafortunadamente, y que el conocimiento técnico sobre las tecnologías que se estaban utilizando en el proceso electoral también era muy pobre y nos enfocamos en la que más nos importaba, que era escrutinio. Y los primeros informes que tiene Carisma en relación al proceso electoral son sobre escrutinio, sobre cómo se está utilizando tecnología para apoyar el proceso de escrutinio y al final lograr llegar a esta consolidación de los resultados. Y ahora sí, entonces, empezamos a tratar de entender cómo era este sistema. Eso fue hace casi 8 años. Fuimos efectivos en entender cómo era el sistema. Hemos sido muy efectivos también en lograr establecer los contactos con la registraduría, con las autoridades electorales y en ver cómo efectivamente se mejoraban algunas cosas. Hace 8 años se mejoró un poco, después retrocedió un poquito y ahora estamos otra vez en esta nueva registraduría que está bastante más abierta a poder tener estos diálogos y a la cooperación, y eso se agradece infinitamente. ¿Por qué digo todo eso? Porque ahora tenemos otra tecnología que es disruptiva, que es la inteligencia artificial, y tenemos otra serie de procesos donde la inteligencia artificial
es usada o puede ser usada por la registraduría y otras instituciones en el proceso democrático. Y ahí es donde caemos en esta discusión. Yo sé, me demoré un montón presentando lo demás, pero créanme que era necesario para poder empezar a hablar de estos temas. ¿Qué riesgos vemos en las cosas que se están implementando? Entonces, ¿en dónde está implementando la registraduría de inteligencia artificial para el proceso electoral? No es en la generación de información, o sea, porque, o puede que sí, pero no es el punto central. Realmente para nosotros lo que va a ser muy problemático es la utilización de biometría facial, que necesariamente tiene el reconocimiento facial, usa inteligencia artificial, y nosotros ya tenemos un sistema nacional de identificación que utiliza biometría facial. Y el registrador ha anunciado la instalación de 25,000 puestos, en 25,000 puestos de votación, de la utilización de este tipo de dispositivos para identificar votantes y jurados de votación. Este es un ejemplo específico de la utilización de inteligencia artificial metido dentro de un proceso que claramente tiene que hacerse dentro del marco del proceso electoral, pero para el cual no tenemos marco regulatorio claro, como ya lo notó Sandra. Tenemos procesos en donde hemos hablado sobre la regulación sobre inteligencia artificial, pero no tenemos una ley. Tenemos reforma a la ley de datos personales, pero todavía no tenemos una ley de datos personales actualizada en la que está datos biométricos se considera información sensible requiere sí o sí consentimiento informado específico para su tratamiento. La registraduría está dentro de una excepción porque seguridad nacional, temas de identificación, pero no lo hemos debatido y no tenemos ninguna ley sobre identificación digital. Entonces, para nosotros, volviendo otra vez a este marco que hablábamos en el panel anterior de necesitamos regulaciones, vamos a andar en un marco gris donde no tenemos regulación, vamos a necesitar acuerdos, y yo sí me pregunto en términos de los riesgos, justo la pregunta que me haces es cómo vamos a, en este caso donde tenemos una tecnología que usa inteligencia artificial, que abarca tratamiento de datos personales sensibles como los datos biométricos, cómo la vamos a desplegar en 25,000 puestos de votación, y luego tenemos este sistema de identificación nacional ya andando, que está funcionando. ¿Cómo lo vamos a regular, abarcar, tener, utilizar de buenas formas? Paro esta primera ahí. Entonces, ahora es Sara, y Sara pues lleva muchos años trabajando en temas de investigación, en temas de IA, y trabaja con el profesor Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes. Ahorita está en su rol en la Defensoría del Pueblo. Pero hay un tema muy importante que anuncia Pilar, es el tema de la confianza y es el rol de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer más la participación? Porque acá estamos diciendo que los temas de opacidad son supremamente importantes. Desconocemos los riesgos, yo creo que todos acá no conocemos todo lo que está detrás de la configuración de la IA y los algoritmos que la soportan. Y entonces, ¿cómo puede participar en esa configuración de garantías y límites éticas en materia de IA? Entonces creo que hay un problema que es, hay un conjunto de expertos que analizamos estos temas, pero cómo uno llega a socializar, como pasó con la Biblia, ¿no? Es como la particularidad que, atrayendo el ejemplo de Andrés, con Gutenberg lo que se hace es que se publicita el libro más importante, que es la religión. Entonces, ¿cómo uno puede alfabetizar a la gente en este tipo de cosas? ¿Cuáles son los riesgos, qué garantías y a dónde puede ir a reclamar cuando se ha vulnerado en sus derechos por el uso de este tipo de tecnologías? Buenas tardes, muchas gracias, profe Sandra, por esa presentación. A la profesora Sandra se le olvidó decir algo en lo que yo insisto: yo soy nariñense. Eso es muy importante porque cuando tú eres de región comienzas a ver las cosas un poco distintas, porque te das cuenta que este tipo de discusiones que están buenísimas en el centro del país, ¿cierto?, en las regiones son un tanto distintas porque tenemos muchas zonas y, por ejemplo, Nariño tiene la zona de Tumaco, toda la zona Pacífico, donde definitivamente la discusión no es alrededor de IA, sino de si vas a tener señal para coger la clase, si tienes
si quieres hacer una llamada o cualquiera de estos otros tipos de temas. Entonces, siempre en este tipo de espacios, insisto, yo soy de Nariño. Hecha esa salvedad y ya un poco enmarcándonos en la discusión del día de hoy, me permites con tu pregunta resaltar varias cosas. Del panel anterior me quedó sonando que el doctor Alberto Fernández nos decía: una buena estrategia es un código de conducta para los partidos políticos y estas organizaciones que se comprometan, ¿cierto?, de cara al 2026, diciendo: hay unas cosas que no son negociables, son líneas rojas que no vamos a cruzar. Entendemos que los partidos políticos tienen unos intereses, evidentemente, que elijan a sus candidatos. Hace parte de lo que es el juego de la política, ¿no? Pero no todo es válido en este marco. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo, acompañada con una serie de organizaciones, algunas de la sociedad civil y otras desde la comunidad internacional, y por eso agradezco mucho que estén acá personas desde la comunidad internacional que acompañan estos procesos, han logrado en junio una campaña y lanzaron esta campaña de menos gritos, más respeto. ¿Y por qué iniciamos con esta campaña? Porque para nadie es un secreto, un precandidato presidencial terminó asesinado en Colombia, en algo que no veíamos desde los años 80 y 90. Y en algo que en Colombia, en nuestro contexto particular, nos revive unos fantasmas infinitos de cosas que creíamos superadas. Independientemente de quién sea la persona, independientemente de qué partido venga, porque eso no está sujeto a discusión, el hecho es que una persona que aspiraba a la presidencia fue asesinada. Y definitivamente eso no se justifica en ninguna democracia, ¿cierto? Yo recuerdo que hace un tiempo cuando mirábamos las elecciones en Ecuador y vimos lo del candidato Villavicencio, todos nos estremecimos y dijimos: esa era la Colombia de los años 80. Tranquilos que acá estamos bien. Y la sensación de este año fue: uy, esos fantasmas siguen ahí vivos. ¿Y cuál es la responsabilidad de todos nosotros como sociedad? No solo como entidades públicas, sino también como sociedad civil, como entidades privadas, en el marco de todas estas discusiones. Esa ha sido una de las estrategias, la campaña Menos Gritos, Más Respeto, que en última son 9 compromisos supremamente sencillos y que son compromisos que vienen de la lógica y del sentido común. El primero es defender la primacía de la vida. El segundo, adoptar una política de no violencia. 3, respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico. 4, defender la democracia. 5, y supremamente importante en estos contextos de desinformación, promover el lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización. 6, garantizar la difusión de información veraz. 7, acoger el diálogo como compromiso democrático. 8, reconocer a la juventud. Y por último, apoyar y respetar las manifestaciones y protestas pacíficas. Y yo me pregunto, que vengo desde la academia y a veces también desde el sector privado, ¿cómo es posible que no nos podamos comprometer alrededor de esto que es lo básico y lo mínimo? Ni siquiera deberíamos tenernos que comprometer porque debería ser algo que ya venga nato de nosotros. Y me tomo el atrevimiento de excederme un poco en estos minutos para presentarles esto, porque es en gran parte como la responsabilidad de todos como sociedad, no solo de los partidos políticos, no solo del gobierno, sino también de nosotros como ciudadanos que promovemos en nuestro día a día, a qué le damos retweet, a qué le damos like, ¿cierto? Y para que nos hagamos una idea de que esto sí se está materializando parcialmente, al menos en compromisos, ya 22 movimientos y partidos políticos, más de 22 aspirantes presidenciales han firmado estos compromisos. Desde la sociedad civil, y invitamos a Carisma dentro de todos estos debates, la Defensoría del Pueblo está acompañando y tratando de monitorear
no solo que firmen el compromiso, porque eso cualquiera lo hace, ¿cierto? Suena bonito comprometerse a respetar la vida de los otros y que las disputas políticas no nos lleven a la muerte de nadie, ¿cierto? Pero también a hacerle seguimiento a este pacto, que esa es la parte más compleja, porque firmar, en Colombia somos expertos en firmar cosas. Un montón de pactos internacionales, un montón de normas y comprometernos, pero es más como un checklist de cosas que decimos vamos a hacer, pero ese seguimiento, y ahí está la invitación a la sociedad civil, porque la Defensoría del Pueblo y también el sector privado, por supuesto, la Defensoría del Pueblo está como jalonando estos temas, pero pues necesitamos manos para hacer seguimiento, ojos que nos ayuden y nos permitan ver qué está ocurriendo ahí y si en efecto esto se está materializando. Y me tomo el último minuto para contarles algo más que es algo muy reciente. Y es el 30 de septiembre, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, en acompañamiento con la Agencia Nacional Digital, profirieron la primera directiva de transparencia algorítmica para todos los algoritmos construidos y usados en el Estado. Aun si son algoritmos que vienen del sector privado, que fueron contratados para el sector público. Y esto es un gran hito. Y precisamente antes de elecciones es una maravilla, porque uno de los sujetos obligados a informar el tipo de algoritmos que utiliza son los partidos políticos y movimientos políticos. Vamos a ver qué tal nos va con la implementación otra vez, pero esperamos que este sea como un primer paso para apoyar esa transparencia algorítmica y para decir no todo vale en épocas de campaña. Quisiera cerrar ahí. Muchas gracias, Sara. Y pues uno de los temas que lo tenemos acá es el tema de la rendición de cuentas. Entonces es un tema que se vuelve trascendental y ya volveremos sobre ese tema. Pero Sara ya nos está diciendo, hay una forma de vincularlo. Hay el tema de que los tiempos que se están dando para generar una legislación no acompasan ni demás, llevamos varias iniciativas y que no hay una respuesta concreta o una general en materia de inteligencia artificial. Entonces, para Pilar, ¿hasta dónde tiene que llegar? Ya sabemos que la sociedad civil tiene un gran elemento para informarse, educarse, pero ¿hasta dónde va la responsabilidad de plataformas y el gobierno? Entonces yo siempre utilizo una metáfora que es el de la liebre y la tortuga, donde el Estado siempre es la tortuga, la liebre va a ser las plataformas, pero ¿dónde empezar a compasar los elementos en función de las responsabilidades que se puedan surgir en estos procesos electorales? Listo. Entonces, yo creo que hay que tratar de entender en esta tarea del liebre y la tortuga que si bien el Estado tiene la obligación de regular, no puede regular lo que no entiende y no puede regular no puede regular tampoco desde una mirada que sataniza algo que no entiende. Entonces, el desconocimiento y el miedo son muy malos consejeros a la hora de hacer regulaciones. Y es algo que vemos frecuentemente cuando abordamos o revisamos cuáles son las propuestas regulatorias en el Congreso sobre inteligencia artificial, que no siempre se entiende qué es lo que se está regulando y se regula desde el desconocimiento y el miedo. Ahora, dicho esto, creo que sí es importante regular. O sea, no podemos mantenernos en la postura de que los únicos mecanismos frente a las plataformas y frente a las empresas que hacen desarrollos tecnológicos es autorregulación, porque desafortunadamente ya pasamos por esa parte y ya necesitamos un poquito más de control. Pero mientras llegamos a eso, necesitamos control y transparencia, porque también nos va a tomar tiempo llegar a buenas regulaciones. Y muy probablemente en el momento en el que ya tengamos regulaciones van a ser insuficientes o se van a quedar cortas frente a lo que está avanzando, porque como bien lo mencionó Andrés, hace mucho rato superamos la ley de Moore, o sea, esa ya era exponencial, pero era exponencial bajita. ¿Sí? Una curva exponencial va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero uno puede tener diferentes exponenciales.
La que teníamos de la ley de Moore es exponencial 2. Ah, sí, yo no lo mencioné, soy física. No me pongan a hablar de esto, me emociono. Entonces, uno puede tener una exponencial lenta o puede tener una exponencial mucho más pronunciada. Y en el caso de lo que se está desarrollando ahorita, empezamos por una exponencial lenta, pero ya estamos en una exponencial muy alta. Y por tanto, tratar de que tengamos leyes que se anticipen a lo que va a pasar es imposible, porque no sabemos, o sea, nadie acá tiene la bolita de cristal para saber para dónde va. Y aún así necesitamos regulaciones. Ahora, el mecanismo de control y seguimiento me parece que es un buen mecanismo para empezar a hablar de qué es lo que está pasando. Control y seguimiento parte de tener transparencia y por eso yo soy muy fan de lo que han estado haciendo sobre transparencia algorítmica. En Colombia, transparencia algorítmica o la discusión macro en política pública sobre transparencia algorítmica arrancó muy fuertemente con el caso de Coronap. Pero incluso nosotros podemos rastrear cosas anteriores y tenemos dudas y quejas sobre, por ejemplo, algo que marca a el 80% de la población de Colombia, que es Sisbén. El algoritmo con el cual se califican a las personas en Sisbén está cerrado por ley y eso es como grave. Porque si está cerrado, no es transparente, no lo puedo auditar, no puedo saber cómo están calificando a las personas para que accedan a servicios y derechos y es muy fácil que se pueda usar. Cuando hablamos de transparencia algorítmica, yo me alegro no solamente porque los partidos políticos tengan que decir cómo van a implementar algunas cosas dentro de las tecnologías que utilizan, sino también porque el Estado tiene que transparentar cómo utiliza las tecnologías que tiene. La única cosa que más o menos que está en manos del Estado colombiano, o sea, del Consejo Nacional Electoral en temas electorales, es el software de consolidación de escrutinio nacional. El de consolidación del escrutinio es la última cosa que se utiliza. Pero todo lo demás que se utiliza para el escrutinio, por lo menos, está en manos de privados y nunca lo hemos podido conocer. Entonces, tener esta idea me parece que nos permite o nos facilita poder conocer ciertas cosas. El de identificación facial del que les hablaba ahorita, tampoco lo conocemos, es de otra empresa. O sea, la registraduría es quien tiene la función, pero la empresa que lo desarrolla es IDEMIA, es una empresa francesa que ha sido muy poco transparente en hablar sobre cómo están, dónde quedan almacenada la información, cómo la tratan. O sea, ¿alguno de ustedes ha utilizado la cédula digital? Si han tenido la aplicación, es una aplicación que hemos encontrado que tiene líos. Esta semana sacamos una publicación sobre eso. Y para nosotros va a ser central jugar mecanismos de control y seguimiento que nos permitan tener trazabilidad sobre la información, que nos permitan tener mecanismos de auditoría y que nos permitan además poder asignar responsabilidad en el desarrollo y en la implementación, que era algo que también mencionaba muy rápidamente Andrés en algún punto. Necesitamos podernos hacer las preguntas sobre la implementación, necesitamos poder asignar responsabilidades y esto no solamente es la responsabilidad de quien firma el contrato, sino también de quien está al otro lado cumpliendo ese contrato y podemos y deberíamos poder tener mecanismos para hacer seguimiento de estos temas. ¿Qué ubicamos sí o sí que se necesita? Información. En eso hemos mejorado enormemente. O sea, ahora los contratos están en el SECOP, uno les puede hacer seguimiento. Bien, necesitamos calendarios claros para saber en qué momento se van a hacer las contrataciones, en qué momento se van a hacer las pruebas de funcionalidad, en qué momento se van a hacer los simulacros, en qué momento se van a poder hacer observaciones, quiénes los pueden hacer, en calidad de qué de eso se puede publicar, qué de eso no se va a publicar, pero aún así que podamos tener trazabilidad sobre lo que se está pasando de forma tal que
blindemos ese proceso y podamos desde la sociedad civil, desde los privados, desde el mismo gobierno y la academia dar confianza a ese proceso. Sin esas cosas va a ser muy difícil que podamos hablar de procesos de rendición de cuentas. Pilar me da pie para la pregunta que le queremos formular a Andrés, que está asociado y ya creo que en este año se ha hecho alusión al tema que la autorregulación ya es un tema que uno viene a rebatir. ¿Por qué? Porque está en manos de unos que determinan sus reglas, la forma de ingreso, cómo lo cuestionan, la forma de ingreso y demás. Entonces, por eso estamos hablando de las corregulaciones, no la regulación tradicional. Entonces, ¿cómo se pueden generar mecanismos de colaboración entre la industria, los gobiernos y la sociedad para determinar cuál es ese modelo de gobernanza? Porque acá estamos en función de un modelo de gobernanza que es dista del modelo tradicional que siempre manejamos, que es regulado y regulador, sino que acá hay diferentes agentes que participan. ¿Cómo se pueden definir estándares, buenas prácticas y todo orientado a generar situación de confianza? Porque acá el tema que lo que estamos evidenciando es la confianza y cómo podemos interactuar para que obviamente cuando se generen estos detonantes o estas afectaciones, ante quién a quién nos responde, ¿no? Listo, doctora Sandra, pues yo les diría que la confianza es el valor fundamental. Yo creo que en la medida que logremos esa confianza es la manera en que la tecnología finalmente va a prosperar y se va a apropiar socialmente. Ahora, yo encontré una definición de regulación que me encantó y es: la regulación nos ayuda a definir el contorno de la tecnología, la silueta. ¿Eso qué es? Nosotros básicamente tenemos una herramienta que es la regulación para decirle a la tecnología qué queremos de ella. Eso es básicamente. Y trayéndolo al plano puntual de Colombia, yo siempre he dicho que la pregunta que se debe hacer Colombia al momento de regular la tecnología es la tecnología ¿para qué? Y particularmente la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo veo los retos que tenemos como sociedad en términos de inequidad, violencia, transparencia en procesos electorales, digo, listo, entonces disciplinemos la inteligencia artificial con ese propósito particular. Es por qué y para qué vamos a apropiar esa tecnología. Y esa tecnología seguramente la vamos a enfocar en la resolución de grandes retos sociales. Eso sería lo primero. Y ya voy descendiendo para que me entiendan la idea. La segunda es, miren, como nunca antes una tecnología había demandado tal nivel de acceso y escrutinio social. Nunca en la historia de la humanidad. Pero les voy a contar sistemas regulatorios que atienden al principio de transparencia. Son muchos. La manera como estamos tratando de regular esta tecnología no es nueva. La humanidad no se ha inventado nada. Sí, digamos, diseñó un sistema basado en riesgos y en el riesgo establece el mecanismo de control. De alguna manera generó un tema de sistematización ahí. Pero piensen en los productos agroquímicos o los productos farmacéuticos. ¿Qué necesita hacer uno para que un producto de esos ingrese al mercado? Uno tiene que producir unos datos de seguridad y eficacia, y esos datos de seguridad y eficacia uno se los entrega a un organismo del Estado, él evalúa esos datos en términos de impacto en salud, en ambiente, y si son, digamos, impactos mitigables y controlables, se admite el producto en el mercado. Eso a nivel de agroquímicos y eso a nivel de farmacéuticos. Piensen en otro ejemplo, los sistemas de innovación, las patentes. Cuando ustedes presentan una innovación y quieren reivindicar algunas de las innovaciones particulares para tener un derecho de patente, hay una característica que se llama la mejor descripción de la invención dentro de la solicitud. Y es la manera como el solicitante describe de tal manera esa innovación que cualquier persona versada en el arte puede ir a replicar esa innovación y la pone en un repositorio público y la humanidad puede acceder a ese repositorio público porque es la base del conocimiento científico y la innovación. Otra cosa es que no lo puede replicar porque estaría violando un derecho de patente, un derecho de derechos exclusivos. Pero ese es un sistema de escrutinio y de acceso y de transparencia. Y ahora nos están diciendo lo mismo con la inteligencia artificial. Nos dicen, esa tecnología puede prosperar en el mercado, pero siempre y cuando no solo el regulador, sino que la sociedad entienda de qué se trata esa tecnología. Ahora, yo sé que en Colombia se está hablando mucho el tema de transparencia algorítmica. Debo decirles una cosa, la resolución, por ejemplo, la Procuraduría, digamos, trabajada con la Defensoría del Pueblo, no se le consultó
a los fabricantes de tecnología. ¿Listo? Entonces, eso es una falla en el sistema de diálogo, de cómo configura uno estas regulaciones. Ahora, en materia de transparencia ya existe toda una serie de estándares y mejores prácticas a nivel mundial. Están los principios de OCDE, y de OCDE derivó una cosa que se llama el proceso internacional de Hiroshima, que es la manera como yo divulgo la información asociada a un modelo algorítmico cuando entra en aplicación, en desarrollo y en utilización. ¿Y qué es ese proceso de Hiroshima? El proceso de Hiroshima es que el fabricante de una solución le tiene que entregar absolutamente toda la información al público en general de cómo funciona ese proceso algorítmico. Entonces uno tiene que decir para qué elabora la tecnología, cuáles son los eventuales efectos adversos, qué voy a hacer en caso de que unos efectos adversos se materialicen, cuáles son los mecanismos de mitigación. Ustedes no se imaginan el nivel de detalle que tiene ese documento. Se los cuento en el caso particular, por ejemplo, de Microsoft. Microsoft, cada que libera un producto al mercado que involucra tecnología de inteligencia artificial, publica un documento de transparencia de la tecnología. Entonces, me parece que nos faltan esas discusiones son de entendimiento, nos tenemos que sentar. Ahora, ¿por qué es importante involucrar al sector privado? Porque es que el sector privado es que está desarrollando la tecnología. ¿Vale? No lo tienen que ver como un demonio, sino como una persona que va a concurrir a esa discusión. Miren otra cosa también muy importante, y con esto acabo, yo no sé si contesté la pregunta de la regulación, pero la otra es cuando ustedes miran esta tecnología en particular, esta es una tecnología que necesita de gran capacidad computacional y necesita una infraestructura a escala global. Esa infraestructura a escala global es costosísima, porque la única manera en que los sistemas de inteligencia artificial desplegan su utilidad es a través de capacidad de cómputo distribuida a nivel mundial. Yo no puedo correr modelos de inteligencia artificial en un servidor aquí puesto. Y eventualmente puedo correr los pequeños lenguajes que corren, pero no con las mismas funcionalidades. Yo necesito esquemas y estructuras de escala. Cuando ustedes miran qué está pasando con esa infraestructura de la inteligencia artificial, esa estructura está siendo desarrollada por el sector privado. Quien invierte la inversión de Microsoft, estos son números públicos. Microsoft invierte este año $100 billones en la construcción de esa infraestructura. Hoy los estados no tienen esa capacidad, no tienen la capacidad de desarrollar esa infraestructura. Entonces, por eso es muy importante vincular al sector privado a esta discusión. Y en términos de cómo el sector público y privado, digamos, coadyuva a esa mejor regulación, es el sector privado de alguna manera puede aportar desde las mejores prácticas. La tecnología de la inteligencia artificial no es un fenómeno circunstancial y espontáneo. Esta tecnología lleva pensándose desde hace, bueno, nosotros estamos hablando de inteligencia artificial desde los trabajos de Turing, de 1950. Lo que pasa es que la humanidad no había conocido o no había experimentado esta tecnología porque tenían que concurrir 3 factores. Esos 3 factores eran que hubiese una capacidad computacional distribuida que ofreciera la capacidad de cómputo para procesar estos modelos, la data necesaria para generar modelos estadísticos que me permiten de alguna manera emular el entendimiento humano en el entorno próximo, y los algoritmos. Los algoritmos tienen una particularidad, y aquí con Pilar no me dejará mentir, que ella es física. Esto es una cosa que entendí hace poco y yo nunca la había entendido como buen abogado. Pero el algoritmo es una manera de darle estructura a la información. Y esa estructura a la información responde a principios físicos. Entonces hay que entender qué tanto estamos siendo capaces de manipular la información y más bien entender si esa información lo que nos está diciendo es quiénes somos nosotros como seres humanos. Acuérdense cómo pasa la interacción social. La interacción social es, yo a la doctora Sandra de alguna manera la entiendo por sus acciones, pero no por sus pensamientos, no por su alma, no por sus buenas intenciones. Y a eso es lo que estamos enfrentados con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está mostrando una acción, un resultado de un proceso. Y la inteligencia artificial está siendo un intermediario con la realidad. Y yo creo que gran parte del aprendizaje de nosotros como sociedad es entender el valor instrumental y mediador de la tecnología. El día que nosotros creamos que la tecnología es la realidad, ese día perdimos como humanos. Entonces, me parece que esa es una reflexión muy importante que tiene que ver con la regulación.
Andrés nos pone a pensar y a cuestionarnos muchos temas y vuelvo con Sara atendiendo a lo que ella hizo alusión en su intervención, que eres de una parte de esa Colombia que no se, o sea, y nuestra regulación siempre se ha particularizado por regular para el centro, no para las regiones. Pero uno a eso, frente al tema de en los procesos electorales, cómo se ha afectado a los grupos también que tradicionalmente han sido marginados, temas de mujeres, jóvenes, personas, y cómo también nos estás diciendo que ya hay un instrumento y que los partidos ya firmaron una especie de acuerdo, o sea, como un pacto de caballeros, pero cómo evitar esa desinformación para estos grupos poblacionales, ¿no? Y cómo también evitar esa desinformación también en regiones, pues que obviamente sabemos que hay un problema grandísimo donde se generan los problemas de fraudes en regiones, o sea, no tanto en grandes capitales, sino cómo logramos evitar que en región se generen estos problemas de desinformación por los problemas de las bodegas y demás efectos que se generan en virtud de lo que, y prácticamente los últimos 5 años donde hemos evidenciado más el tema de las bodegas y almacenamiento de información, ¿no? Muchas gracias. Y para responder a Andrés, sí invitamos a los privados a comentar, invitamos a talleres de expertos. Estuvo sociedad civil y no me dejará mentir, porque incluso Carisma para la construcción de la directiva armamos un borrador para talleres con expertos del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Carisma, y reveló su nombre porque ellos lo hicieron público, porque en protección a las personas que nos dieron sus comentarios decidimos como no decir quiénes eran, pero Fundación Carisma armó un informe diciéndonos estos son nuestros peros al primer borrador, al borrador inicial que ustedes tenían, y nos sirvieron mucho esos talleres, y también estuvo el sector privado y la academia. Volviendo a la pregunta de la profe Sandra. Entonces, en regiones como Nariño o todos estos departamentos que evidentemente algunos de ellos desafortunadamente es casi como si aparecieran en la parte de atrás del mapa de Colombia, estos temas de desinformación pueden llegar a ser potenciados por inteligencia artificial, ¿cierto? Pueden ser terriblemente trágicos porque, y retomo algo que mencionamos en uno, no recuerdo si Andrés o quizás, sí, Andrés fue el que mencionó lo de la alfabetización. Y es, claro, está chéverísimo, pero ¿cuánta gente en estos departamentos tiene la capacidad de definir qué es producido por inteligencia artificial y qué no? Y adicionalmente, ustedes lo saben mejor que yo, un chisme se riega mejor que una verdad cualquiera que ésta sea. Y una vez que riegas un chisme, es dificilísimo pararlo o volver y decir, es que eso no era tan cierto. Y conectándotelo con una parte de la pregunta que me hacías, profe, esto no es solo un pacto de caballeros, sino también diría de damas. Necesito agregar eso. Pacto de caballeros y damas alrededor de las elecciones, ¿cierto? ¿Y por qué de damas? Y lo insisto, y no solo es por un tema de género, sino porque desafortunadamente las mujeres que son candidatas a un cargo de elección popular pueden correr el riesgo más alto de que les produzcan, por ejemplo, contenido sexual para desacreditarlas. Y eso ya lo estamos viendo. Y eso es supremamente preocupante porque pues, Colombia es una sociedad que muchas veces todavía es machista en muchos sentidos. Y para nadie es un secreto que una mujer llegue a un alto cargo, sea este electoral o no, ya tenemos por ahí un montón de techos de cristal. Y si a esto le añadimos el hecho de que además nos pueden desacreditar rápidamente con contenido, que además ese es el tema, ¿no? A un hombre extrañamente le hacen contenido sexual, ¿no? Pero a una mujer sí es como desafortunadamente una de las primeras tácticas para desacreditar a una mujer. Entonces vemos todos este tipo de temas y para nosotros desde la Defensoría del Pueblo son supremamente preocupantes. Y justo por eso la alerta que se envió ayer, la alerta previa a elecciones, ayer la Defensoría del Pueblo sacó su alerta, que es un informe diciendo, oigan,
Cuidado, que en 600 municipios del país estamos en alerta roja de problemas asociados a temas de elecciones. Y 600 municipios del país es la mitad del país. Y esa mitad del país es precisamente la mitad, por ejemplo, los departamentos que más se ven afectados, Nariño, desafortunadamente, Cauca, Chocó, son todos estos departamentos donde el Estado desafortunadamente no ha llegado. ¿Y por qué la Defensoría del Pueblo tiene de alguna forma cierta legitimidad para hacer esto? Porque a diferencia de otras entidades, afortunadamente la Defensoría del Pueblo ha logrado como permear y acercarse mucho a las comunidades. Y entonces estos sistemas de alerta temprana vienen desde el conocimiento de la región. Y en eso sí tengo que hacer como una propaganda no pedida, y es qué chévere que haya entidades públicas que sí estén en territorio y que construyan su información a partir de lo que escuchan y ven en territorio, y que las personas que deben estar muertos del susto en estos lugares tengan la confianza de decirles, aquí está pasando algo. Ahora, justo en estos días en una conferencia en Uruguay decían algo y me quedó resonando. ¿Será que tenemos vino nuevo en odres viejos? ¿O nos cambiaron los odres, como estos envases en los que metían el vino? Y un poco para reflexionar, ¿será que tenemos problemas nuevos? ¿O será que lo que tenemos son los mismos problemas, pero exponenciados a nivel gigante? Y aquí me dirá la física, la cifra, porque si la digo yo de pronto no es suficiente exponencial. Pero entonces es un poco eso, ¿no? Tenemos una serie de problemas que ya los teníamos antes. Ya desacreditaban a las mujeres antes, ya desacreditaban a la comunidad LGBTI antes. Lo que pasa, ¿qué pasa con IA? Lo que pasa es que esto se puede multiplicar a niveles y exponenciar a niveles que no hemos visto hasta ahora. He ahí el problema. Y que desafortunadamente no tenemos las capacidades para diferenciar qué es real de lo que no es real. Y si no las tenemos aquí en Bogotá, ni les digo en un municipio de Nariño donde a alguien, cualquier candidato, sea este hombre o mujer, lo desacredite, ¿cierto? Y sabemos que en tiempos de elecciones, lo que digan del candidato sí puede marcar absolutamente toda la diferencia del resultado final o del precandidato, cualquiera que sea. Entonces es un poco esa la reflexión. Quizás, como dijo Andrés, no contesté la pregunta, o quizás sí, ojalá sí. Y me están informando que se nos está acabando el tiempo y vamos con una pregunta general en función de lo que se espera en estos 6 meses, un poquitico más de tiempo. Estamos hablando casi 8 meses con las elecciones que se avecinan y todo el periodo que vamos a tener el próximo año. Entonces, ¿cuáles serían esas garantías desde cada rol que ustedes desempeñan debería tener este proceso electoral para fortalecer la integridad electoral y el tema, principalmente de la democracia? Entonces, empezamos con Andrés y rápidamente. Bueno, esa no estaba planeada, pero bueno. Bueno, pero de manera muy... Pero miren, de pronto esta es yo creo que nosotros tenemos hoy una tecnología que, como nunca antes en la historia de la humanidad, por lo menos la historia que yo conozco nos permita soñar en ofrecer soluciones. Eso es claro. Eso es lo primero. Lo segundo es, no podemos olvidar que esta es una tecnología diseñada por el hombre y el receptor de los beneficios de esta tecnología es el hombre, porque si no, no sería socialmente útil, ¿vale? Y lo tercero es poner esta tecnología al servicio del hombre, al servicio del hombre. ¿Y por qué les recalco tanto esto? Uno oye mucho cuando habla de los principios en materia de inteligencia artificial que la tecnología debe desarrollarse con el hombre o con el humano en el centro. Eso tiene una gran connotación humanista. Y esa connotación humanista yo generalmente la reflejo o la interpreto con una analogía al periodo del Renacimiento histórico. En el Renacimiento histórico, el hombre en algún momento se emancipó de la iglesia y del Estado para preguntarse quién era él. Y hoy como humanidad nos está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la emancipación es frente a la tecnología. Y estamos diciendo,
¿qué rol le vamos a dar a la tecnología? ¿Qué rol le vamos a dar a esa tecnología? ¿Qué le vamos a delegar a la tecnología? ¿Y cómo vamos a poner esa tecnología a trabajar para nosotros? ¿Listo? Entonces, cuando yo proyecto eso en un tema de integridad electoral y el fortalecimiento de las democracias, es cómo vamos a trabajar todos para darle a esa tecnología el contenido necesario y dotarla de instrumentos institucionales de confianza que permitan que se apropie esa tecnología socialmente. Y eso es un esfuerzo colectivo, eso es un esfuerzo tanto de las entidades como del sector privado, de la sociedad civil. Y puede que nos tomemos tiempo. Lo que pasa es que el tiempo ahorita cuenta porque como el crecimiento eso es exponencial. Entonces uno entre más se demora entendiendo, por eso como socialmente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Tenemos que entender cómo funciona esta tecnología y cómo la vamos a aprovechar porque tenemos una oportunidad histórica. Entonces yo creo que en esa medida tenemos un gran trabajo por hacer, pero son estos escenarios y estas convocatorias las que permiten nutrir esas discusiones y uno de acá sale con una cantidad de tareas. Créanme que esto no es solo conversar, de acá surgen problemáticas, uno se empieza a preocupar por cosas. Yo veo a la doctora Pilar y a la doctora Sara siempre dicen, uy, estuve en una conferencia en Uruguay y me quedé con esta idea. Esas son las ideas que uno empieza a trabajar y dice, y eso queda impregnado en documentos y queda impregnado en políticas públicas, y uno viene a estos eventos y los dice y a alguien se le queda y dice, tenemos que trabajar en esto. Entonces yo pienso que estos escenarios son muy importantes, y sin duda la gran pregunta que tenemos que encontrar la respuesta es cómo vamos a hacer ese contorno o vamos a diseñar ese contorno de la tecnología, una tecnología que nos sirva a nosotros como país y ahorita con una proyección particular en el proceso electoral. Desde el punto de vista de la tecnología aplicada a estos procesos hay muchas cosas. Piensen ustedes, por ejemplo, las capacidades visuales de la inteligencia artificial para registrar todo el tema de las actas y procesar eso. Y yo no estoy diciendo que volvamos una fase del proyecto electoral digital. Solo estoy diciendo porque a mí me encanta además el sistema electoral colombiano, me gusta el papel, pero imagínense la tecnología como un apoyo a esa labor del proceso electoral, que ustedes puedan registrar digitalmente, que logren eficiencias en el procesamiento de la información, que logren estilar estadística de la información, ¿vale? Y la otra, el último tema que a mí, el tema regional, aunque ustedes no crean, yo también soy de la provincia, doctor, yo soy de Ibagué. Yo soy del Tolima. Entonces, el país visto desde allá es muy diferente, es verdad. Pero les voy a contar una cosa, y qué pena que me tome esta cuña. Uno siempre suele atribuir el tema de la problemática al tema de la conexión, que es, digamos, el sustrato base del despliegue de todas estas tecnologías. Y eso lo hemos discutido con la doctora Sandra muchas veces. Pero hoy, imagínense que hoy las tecnologías, al ser digitales, por ejemplo, no generan interferencia dentro del espectro radioeléctrico. Para que usted se haga una idea, el Estado administra el espectro radioeléctrico y a través de licencias autoriza el uso. Pero el sistema de licencias se planteó sobre la base de que las tecnologías generaban interferencia porque eran análogas. Hoy resulta que ya no generan interferencia. Entonces se han abierto espectros, espacios de ese espectro para cruzar tecnologías. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que se llama Microsoft Airband, que permite llevar conectividad a zonas rurales. Tenemos 16 puntos conectados en el país, donde además esos puntos están vinculados con actividades productivas y los sistemas se autosostienen, porque la gente lo vincula a la producción del cacao, utiliza el internet para saber a cuánto cotiza el cacao, tienen asociaciones comunitarias. Miren, la tecnología nos permite hoy soñar con soluciones reales. Esa es la primera. Y la segunda, cuando ustedes piensan en revoluciones industriales, sin duda la inteligencia artificial tiene las condiciones de una revolución industrial. Pero piensen ustedes que cuando ocurrió la segunda revolución industrial, 1830-1840, que fue la revolución industrial de la energía, ustedes miran hoy el mundo y hay 700 millones de personas que no han experimentado esa revolución. No llega la energía. Con la inteligencia artificial no nos puede pasar eso. Y el mundo está pensando en construir una infraestructura que le llegue a todo el mundo. Y los problemas de energía y de conectividad se van a superar y se van a solucionar. Porque el mundo está pensando esta tecnología no para aumentar la brecha, sino para disminuirla. Y yo creo que eso suma a la visión regional y a cómo podemos utilizar esta tecnología, no solo para el proceso electoral, sino para la democracia en general. Ok. Me queda sueño de esas cosas, pero sostenibles y sustentables.
porque parte del problema energético es que nos estamos quedando sin planeta. Entonces, me emociona y a la vez me asusta. Entonces, ese es el estado usual de sociedad civil. Me alegra que se rían. Voy a tratar de enfocarme a la pregunta sobre las garantías y hablando sobre los procesos democráticos y tratando de mezclarlo con tecnología e inteligencia artificial. No siempre es fácil. Yo creo que podemos devolvernos un pasito y pensar que cualquier tipo de utilización de tecnologías en los procesos democráticos va a llevar dudas que minan la confianza. Eso era algo que decía yo desde antes, pero que también hemos reafirmado, creo que de varias formas. Y la confianza o el desarrollo de la confianza requiere conocimiento. O sea, uno no puede confiar. Antes uno confiaba solo en lo que podía ver. Ahora confiamos también en varias de las cosas que nos dicen. Con la inteligencia artificial es un reto enorme porque yo no puedo fácilmente confiar en algo que no entiendo, entonces necesito que alguien me diga que está bien como para probarlo y después darme cuenta de que sí funciona, de que efectivamente logró algo. Ese proceso creo que uno lo puede llevar muy rápidamente al proceso de rendición de cuentas. Entonces yo necesito que alguien me diga que la tecnología está bien, las tecnologías que tenemos, que estamos usando, deberían poder ser auditables. Transparencia algorítmica ayuda a que esa auditoría se dé, pero por más intención que yo tenga de conocer una tecnología, si yo no he estado en ese desarrollo, probablemente no entienda su lenguaje, no entienda exactamente cómo funciona. Puedo entender la generalidad de un algoritmo, pero no todo el mundo necesariamente puede hacerlo. O sea, sí necesitamos un montón de pedagogía para aprender a hacerlo. O sea, en eso estoy muy con Frederic, que decía, necesitamos diferentes tipos de nueva inteligencia ahí y de desarrollo de pedagogía, claramente, pero lo básico es, pues sí, necesitamos acceso a información, necesitamos que estos procesos puedan ser auditables, necesitamos poder establecer las responsabilidades y necesitamos que nos lo digan como sociedad. Eso quiere decir que el proceso gigante sobre la democracia se basa en que también las instituciones nos puedan dar cuentas y nos puedan hablar de esos procesos con tranquilidad. Necesitamos trabajar muchísimo en pedagogía electoral. Y pedagogía electoral, tal como lo decía en el panel anterior, más allá de saber por quién voto, por quién no voto, dependiendo de si fue corrupto o no fue corrupto, o corrupta, también puede pasar, o corrupte, también puede pasar. Entonces necesitamos tener muchísimo más información sobre cómo son los sistemas que están haciendo escrutinio, cómo se están digitalizando las actas y en el momento en el que se digitalizan, si esas actas se traducen en digital en números y si eso se contabiliza o no. Colombia es un sistema, el sistema de escrutinio en Colombia es muy manual y yo soy feliz de que lo sea. Es la primera que dice, sigamos así, porque nos deja un montón de papelitos a los que podemos ir y volver si tenemos dudas. Y eso nos ha salvado de muchos problemas acá y nos ha alejado de problemas que están en otros lados. Pero eso no quiere decir que no utilicemos tecnología en el proceso. Entonces, sí necesitamos saber cuál es la tecnología que se está usando, quién la está usando, quién la está controlando, dónde queda, si la vamos a fiscalizar, quién la va a fiscalizar, quién la va a auditar. Quedan informes de esas auditorías, esos informes son públicos. Yo sé que en una auditoría hay información que es reservada y que no se necesita que sea pública, pero hay un informe que debe ser público al final que le diga a uno, podemos confiar en esto revisamos tal cosa, hicimos tal análisis, analizamos tal cosa, esto estaba fallando y después nos dimos cuenta que quedó bien. Cuando a mí me dicen de una auditoría no encontramos ningún problema, todo estaba perfecto, yo desconfío un resto. Soy así, ¿qué se le va a hacer? Pero una auditoría que diga que no tiene ningún hallazgo,
cuando en el fondo veo que la página web se cayó, que hubo un ataque, que se dijo que hubo un ataque, pero después la fiscalía dijo que no hubo ataque, donde las cuentas no cuadraron entre preconteo y conteo, y que la auditoría no diga que todo salió perfecto y que funciona a la maravilla y que no haya ningún reporte de mejoras. Raro, man. O sea, lo siento, pero para mí, como en esa idea de garantizar que esa cosa pase, realmente necesitamos que alguien nos diga que sí podemos confiar y que ese alguien nos diga por qué sí podemos confiar. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Pilar, porque me das pie a dos cosas. La primera es a decir que a tu lista de cosas mínimas que uno debería saber de un algoritmo, la primera quizás además de el nombre del algoritmo, porque extrañense, pero hicimos un mapeo de más de 700 sistemas de IA en América Latina, solo para el sector público, y a muchos los tuvimos que nombrar nosotros más o menos como asterisco, IA para tal cosa, porque ni siquiera había el nombre del sistema de IA. Entonces, a más del nombre, ¿cierto? Como para identificarlo, ¿para qué lo usan? Mínimo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Con qué se soñaron? Y es mi segundo punto con el que estoy absolutamente de acuerdo con ambos. Yo también me sueño un montón de cosas y soy feliz de que podamos hacer maravillas con inteligencia artificial y ya están ocurriendo. Pero, al igual que Pilar, también me da mucho susto ciertos temas. Entonces, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial para monitorear la Amazonía, que definitivamente es dificilísimo de monitorear y ver dónde hay deforestación vía imágenes satelitales. Y son proyectos con Microsoft y con otras entidades, están buenísimos, qué maravilla. Ahí vemos cómo el Estado, el sector privado, incluso la sociedad civil se puede armar alrededor de un proyecto que le cambia la vida al país, ¿no? Pero luego sistemas de reconocimiento facial para ver, y esto lo digo así abiertamente porque son sistemas mapeados en América Latina, sistemas de inteligencia artificial para ver si los chicos asisten o no al colegio vía reconocimiento facial. Yo me pregunto, yo soy vieja generación, yo digo, en mi época funcionaban perfectamente las listas de asistencia. ¿En serio necesitamos como sector público gastarnos un jurgo de dinero para ver quién fue o no fue al colegio con reconocimiento facial? No sé si ese sea el objetivo de en qué deberíamos invertir nuestros recursos. Porque recuerden que en el sector público los recursos son supremamente escasos. Entonces, el hecho de invertir en un sistema quizás implica que estás dejando de invertir en otro tipo de sistemas o en otro tipo de tecnologías. Y aquí sí se me sale lo profe de a veces y es como, oigan, en serio, primero pregúntense, ¿necesito IA para resolver esto? O quizás lo puedo resolver con temas menos complejos, menos costosos y que los entienda más fácil cualquier ciudadano. O, por ejemplo, otro sistema que a mí me causa estupor, y ese sí es muy cercano, y es sistemas de reconocimiento facial para medir emociones en menores de edad en jardines infantiles administrados por el Estado. Yo digo, ¿será que los padres de familia, o sea, es una pregunta, y aquí sí se me sale no plan Defensoría del Pueblo, sino investigadora, hago la acotación ahí gigante, y es, ¿será que necesitamos reconocimiento facial para medir emociones de niños menores de edad en colegios, en jardines infantiles administrados por el Estado? ¿Será que en jardines privados nos permitirían semejante cosa a los padres de familia? Muy probablemente no, comenzando porque los sistemas de reconocimiento facial para medir emociones son supremamente polémicos por el hecho de que son muy malos para de verdad predecir la emoción del niño. Entonces, todo ese tipo de cosas un poco es lo que está detrás de la sentencia T067 de 2025, que es de donde nace la directiva de transparencia algorítmica, de las que les conté y que en serio los invito a leérsela porque va a ser un instrumento, idealmente, si logramos implementarla como está previsto, para lograr entender cuáles son estos sistemas algorítmicos contratados, utilizados y diseñados en algunos casos por las entidades públicas, al menos en Colombia, y mucho de esto
con miras. ¿Y por qué empezamos por el sector público? Porque si el sector público no es transparente, ¿cómo le pedimos luego transparencia al sector privado? Entonces, mirémonos a nosotros, ¿cierto? Entendamos para qué estamos utilizando inteligencia artificial y luego sí, entonces salgamos como con la fuerza a pedirles a otros transparencia. Un poco ese es el mensaje que les quiero dejar, diciendo que también me sueño un montón de cosas y me encanta que hablemos de tecnología y de inteligencia artificial y estoy feliz de ser parte de este panel, mayoría mujeres en temas tecnológicos, que es una rareza. Pues muchas gracias. Damos cierre a este panel con 2 reflexiones de cierre antes de que nos quiten los micrófonos. El primero es que sí se requiere más conocimiento y divulgación de la información que se tiene y sobre todo lo que uno espera es que qué pasa cuando falla el sistema, a quién le responde, a dónde voy a demandar y qué soluciones se generaron. Entonces a los 3 mil gracias por sus aportes y con esto concluimos este panel de discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y ahora abrimos un breve espacio para preguntas al público. Si alguno tiene alguna pregunta, está perfecto. Vamos a enumerar. Entonces, una pregunta. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo. Gracias por las reflexiones y por también a todos los que nos están viendo a través de YouTube y Viva Engage, que siguen súper conectados. Bueno, ya en algún momento me presenté, pues les doy las gracias por haberme invitado a esta conferencia. Como tal, escuchando pues sus aportes a esta conformación de saberes, no es una pregunta, es un aporte también de mi parte. Contamos con el Archivo General de la Nación, quien es el encargado en el área archivística de organizar todos los temas que tienen que ver con documentación. Como ustedes bien despliegan el área de la información digitalizada, para darle un control a esta información se puede contar directamente con ellos. O sea, se genera un programa, se desarrolla un programa en donde se pueda enumerar, enmarcar el diseño que se utiliza para darle un control a la información. Es como esa la idea de planificación y organización documental, ya que ustedes dejaban en evidencia que cómo es posible darle un origen a esta información y es de ahí a donde parte. El Archivo General de la Nación es quien se encarga como tal de brindar esos lineamientos electrónicos para que la información sea confiable, veraz y pueda suministrarnos a nosotros esa información directamente. Muchas gracias por el aporte. La segunda pregunta, por favor. La segunda intervención. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Lucía Caldas. Yo vengo en representación de El 20 y tengo una pequeña pregunta. Entendiendo que la IA y su desarrollo son de un alto nivel técnico que pueden ser de difícil comprensión, a mí me gustaría entender cómo, desde qué lugar se posicionan o separan compañías como Microsoft en la garantía de los usuarios en un contexto electoral, de comprender cómo funciona la IA y cuáles serían, por ejemplo, perdón la redundancia, la garantía de sus derechos como usuarios. Esa es mi pregunta. Digamos qué interesante pregunta. La primera es un tema de postura frente a la tecnología. O sea, cómo nosotros vemos la tecnología de inteligencia artificial, porque hay diferentes posturas. Ustedes, por ejemplo, oyen a Sam Altman y él dice, a mí lo único que me preocupa es la inteligencia artificial general. Es una visión de la tecnología. Nosotros tenemos una visión de la tecnología donde la tecnología está al servicio del hombre. Es cómo yo puedo hacer el hombre mejor. Es una visión humanística de la tecnología. Y hay otras versiones, hay compañías que le hablan a uno de, no, esto es eficiencia para las empresas. Nosotros tenemos una visión humanista de la tecnología, porque entendemos que el desarrollador y el destinatario es el hombre, y por eso se habla de inteligencia artificial responsable,
¿Por qué? Porque imagínense que es una persona detrás de un computador que está desarrollando una tecnología que impacta al mundo en general. Uno le tiene que decir a esa persona cómo se desarrolla la tecnología para que de alguna manera vislumbre los riesgos que están en ese desarrollo. ¿Listo? Entonces, yo te diría que es un tema de postura de la tecnología. Pero me voy a ir un hito histórico en la evolución de la tecnología. Pensemos en la computación distribuida. ¿Listo? Y te voy a mostrar cómo de alguna manera se empieza a crear el andamiaje institucional de la confianza para que una tecnología prospere. Cuando el mundo se movió a la infraestructura distribuida, el poder computacional estaba aquí, en el dispositivo final. ¿Listo? Y cuando hay computación distribuida, el poder computacional se lleva o se ejecuta de manera remota. Eso implica un cambio paradigmático en la industria. El primer cambio paradigmático es que la tecnología ya no se comercializa a través de licenciamiento, es decir, que se entregan los bits, sino que los bits corren de manera remota. Entonces la industria pasa del licenciamiento a un modelo de suscripción. Eso es como los servicios públicos. Y ahí hay un cambio paradigmático. Pero ahí hay una gran problemática en términos de principios fundamentales, porque dice el usuario, uy, yo antes tenía mis datos aquí, y ahora mis datos los va a administrar usted va a ser el repositorio de esos datos y esos datos están almacenados yo no sé dónde. Entonces, la compañía y el mundo en general creó el andamiaje institucional desde el punto de vista de la protección de datos para que esa tecnología prosperara. ¿Y cuáles fueron esos principios? El titular del dato es usted, no la compañía. Yo sencillamente custodio el dato y usted me da la instrucción de cómo administro el dato. Usted me dice dónde debe estar albergado ese dato dependiendo de la disponibilidad de la infraestructura distribuida. Usted tiene que tener transparencia frente al tratamiento del dato. Usted tiene que manifestar su conocimiento. Y eso no solo fue una práctica de industria, sino que terminó en una regulación internacional que de alguna manera se convirtió en el estándar, que es el GDPR europeo, y legislaciones locales. Hoy no hay un país en el mundo que no tenga una ley de protección de datos. Y Colombia tiene de hecho una ley de protección de datos que va más allá del estándar europeo, porque tiene un principio que se llama la responsabilidad demostrada, que es que todo lo que yo digo lo tengo que documentar. Entonces, esa es una manera como se creó, digamos de alguna manera, esa confianza. Dijo, listo, yo le voy a entregar los datos, pero esos datos tienen un tratamiento especial para que yo me sienta tranquilo con el uso de esa tecnología. Y también funcionó que hoy el mundo corre en la nube. Gran parte del mundo tecnológico corre en la nube. Ahora, ¿qué está pasando en materia de inteligencia artificial? El mundo me está diciendo, nos está diciendo a todos, nos está diciendo, puede que la tecnología de la inteligencia artificial use volúmenes sustanciales de información para producir sus resultados, pero usted no me va a sacrificar el principio de protección de datos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una compañía de tecnología? Garantizar que el dato sigue siendo protegido a pesar de que sea incluido en un modelo fundacional. Listo, entonces yo, en principio, y empezamos a avanzar. Entonces ahora la discusión es, oiga, pero los modelos fundacionales a veces utilizan datos que reflejan obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo le da a usted ese tratamiento? Pues resulta que Microsoft en todos sus contratos de suscripción tiene una cláusula donde ofrece una indemnidad íntegra por una violación de derechos de autor con uso de sus modelos fundacionales o de sus productos. Así genero confianza. Así genero confianza. Y esa es, digamos, yo te estoy contando la versión, digamos, desde el mundo empresarial. Pero esa confianza es una concurrencia de la sociedad civil, del sector empresarial, del gobierno, de las entidades, que la expresión de esa concurrencia generalmente termina expresada en regulaciones, pero hay incentivos que definen el contorno de esa tecnología que no necesariamente es una regulación, es otra cosa, es algo no normativo, como el ejemplo de los ascensores. Pero ese es el debate que está teniendo la humanidad y vuelve al punto inicial que hablamos, cuando yo les dije el famoso ejemplo de Hariri y los 100 años de Europa leyendo de brujas hechiceros. Estas tecnologías necesitan del tiempo. Y yo no sé si es claro, para un abogado es muy claro, nosotros hablamos del tiempo como un elemento esencial y como un elemento accidental. ¿Qué es eso? Cuando ustedes celebran un contrato de compraventa y el contrato de compraventa tiene cosa y precio y usted dice, la plata no me la va a pagar mañana, sino me la va a pagar en 3 meses. Ahí el tiempo es un elemento accidental. Yo estoy difiriendo el tiempo, pero el tiempo no me configura la naturaleza del contrato. En un arrendamiento, yo necesito del tiempo para usar la cosa. Ahí el elemento es esencial. Entonces yo siempre traigo esa analogía para decir, el tiempo es de la esencia de la apropiación tecnológica. Y ese camino lo tenemos que recorrer socialmente. La historia nos va a decir si esta tecnología sea propia o no. Y el sector privado, créanme que está interesado en que esta tecnología sea propia, porque detrás de eso también hay un negocio.
Y la humanidad está interesada en que esto se apropie porque ve beneficios, así como ve riesgos. Y está interesada en tener las discusiones de riesgos porque de alguna manera tiene que solucionarlos. Esa es la belleza del momento que estamos viviendo, que tenemos que hablar de esto. Por eso a mí me encantó decirle a la doctora que a mí no me invitaron, pues ya me dijo que sí. Pero esas son las discusiones. De verdad, y así se construye. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus valiosas reflexiones y también pues agradecemos la participación de todos los panelistas que también estuvieron en el primero, asistentes también a esta jornada, a todos los que estuvieron súper conectados a través de nuestro YouTube, a través de Viva Engage. Y para esto, para cerrar, vamos a darle la palabra, por favor, a la doctora Alejandra Sepúlveda, gerente del proyecto Integridad Electoral y Género RLAC de IDEA Internacional. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a ocupar un cajoncito. Ahí estoy mejor, más cómoda. Me toca cerrar esta actividad que hemos organizado esta mañana en nombre de IDEA Internacional y también de la Registraduría de Colombia. Quiero darle las gracias por su participación, por esta conversación que ha tenido como objetivo reflexionar sobre los usos, oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial en procesos electorales, con énfasis en la ética, en la regulación, en los derechos humanos, en la gestión institucional y sobre todo en la protección de la democracia. Esta iniciativa la hemos organizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral en América Latina, que es un proyecto que financia la Agencia de Cooperación Internacional y que IDEA está implementando en 6 países. Uno de ellos es Colombia, también Chile, México, Perú, Uruguay, Guatemala. Y quedamos aquí con muchas, la verdad es que con muchas reflexiones. Hay una mirada de vaso medio lleno, una mirada de vaso medio vacío. Cada uno creo que hoy día se va con la responsabilidad de ver de qué manera se involucra de una forma crítica y constructiva en una conversación que va a seguir por mucho tiempo, precisamente porque la transformación digital ha cambiado de manera radical la forma en que convivimos en sociedad y que también la forma en que participamos como ciudadanos y ciudadanas. IDEA Internacional es una organización intergubernamental que está muy interesada además en trabajar con todo el ecosistema, en este caso ecosistema de integridad electoral, por lo tanto, haber escuchado las perspectivas expertas de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, de la empresa privada, para nosotros es muy importante también para alimentar una perspectiva respecto a cómo vamos a seguir trabajando comprometidamente en la protección de la democracia, que la verdad es que hoy día es un activo muy relevante para todas nuestras sociedades en un momento de deterioro democrático muy importante. Así que muchas gracias por su participación y espero verlos pronto y verlas pronto en otras actividades. Gracias. Muchísimas gracias. Acá te tenía tu librito. Vale. Ok. Bueno. Bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y virtual. Gracias por ser parte de este diálogo y por haber estado acompañándonos en el seminario IA y Democracia, preguntándonos si había oportunidad o riesgo para las elecciones. Creo que todos tuvimos nuestras respuestas, o al menos nos vamos con esas reflexiones desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde IDEA Internacional, la ESID, reafirmamos nuestro compromiso con una democracia digital, ética, inclusiva y confiable. Les deseamos un feliz día y los invitamos a seguir construyendo juntos una democracia fortalecida por la transparencia y la innovación. Muchísimas gracias. Fue un gusto haberlos acompañado.